lo prometido es deuda, la licenciada Añiré Molero. Vamos a hablar cómo cuidar a su hijo de neurodivergente. Y usted dirá, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, para empezar, ella está aquí con nosotros, ella es orientadora y interesantísimo el tema y tiene casos increíbles. Entonces, bueno, pues ya lo sabe, vamos a hablar de eso. Vamos a, como siempre, salimos en Mundo UR Regiones en vivo y también la estoy filmando para colocarlo en mi YouTube, que es Julio Torrens 1, Julio Torrens 1, y después lo coloco un pedacito en mi Instagram, que es @Julio Torrens. Ok, entonces vamos a ponchar aquí a Añiré Molero y nos va a echar todo el cuentecito habido y por haber del mundo. Añiré, bienvenida, mi vida. Gracias, gracias. Oye, ¿de qué se trata eso, neurodivergente? Primero vamos a definir el término. Bueno, la persona con neurodivergencia, digo la persona porque no estamos hablando solamente de niños, es una condición que por supuesto se puede detectar en la infancia, pero hay personas adultas que son neurodivergentes. Este término engloba a todas las personas que tienen una forma de procesar la información o una forma, para decirlo de una manera más sencilla, de pensar diferente a los neurotípicos o a lo que comúnmente se ve. Esto puede englobar o puede, dentro de este rango tenemos personas con trastorno de déficit de atención, tenemos personas con trastorno del espectro autista, personas con de repente síndrome de Tourette, que también entran, son un poquito excluidos de ahí, pero sí entran dentro de esta categoría. Tenemos personas con dislexia y pare de contar. Estamos hablando de personas que sencillamente, por ejemplificarlo de alguna forma, digamos que tienen un sistema operativo diferente al que comúnmente conseguimos. Estabas diciendo, antes de empezar la entrevista, que eso la persona tiene que aprender a vivir con eso. Y me imagino que los padres también deben aprender a vivir con sus hijos y darle el cuidado, obviamente a través de una orientadora. ¿Qué es el símbolo de Tourette que dijiste? El síndrome de Tourette, la persona tiene tics nerviosos y puede tener movimientos involuntarios, incluso ruidos involuntarios, y son cosas que la persona no puede controlar. Ya. Existen medicamentos como para disminuir ese tipo de reacciones, pero la persona tiene que estar en constante tratamiento y no se eliminan por completo. Anteriormente se decía, no, bueno, ese niño es intranquilo o ese niño realmente no se concentra, pero bueno, me imagino yo que con el tiempo mejorará. La cuestión no se trataba como una característica. Pregunto, ¿es una enfermedad o una manera de simplemente que la persona nació así, tiene que aprender toda su vida a que es así y controlar eso? ¿Cómo se maneja eso? Es una condición. No es un problema, porque un problema tiene solución. No es una enfermedad, es una condición. La persona es así. Ya. ¿Ok? Nació así. Nace así, es así, y de hecho su entorno tiene que adaptarse a lo que esta persona puede dar y puede ofrecer. Estamos hablando de personas que a veces incluso pueden ser brillantes, personas que son sumamente inteligentes. Hay otras que tienen algunas dificultades, pero repito, cada una, así como otras personas tienen sus características personales, sociales, afectivas muy particulares, ellos también los tienen. Entonces tenemos que trabajar en base a lo que la persona es, no colocarle una etiqueta y decir, bueno, este niño o esta persona es autista y bueno, esto es lo que me puede dar y ya. No, todos tienen características muy definidas, independientes de su condición, y tenemos que trabajar en base a eso. Y cuando hablo de que tenemos que trabajar, hablo de que es todo el equipo. Estamos hablando de papás, estamos hablando de maestros, amigos, hermanos, toda la familia. Es un trabajo que involucra todo el entorno de la persona. Ya. ¿Cómo se detecta que el hijo de uno que acaba de nacer, a qué edad uno puede detectar que tiene alguna condición?
Bueno, eso es O sea, algo si este que... es autista, hablamos de Asperger también, yo quisiera que ampliara todo la característica de cada tipo para las personas que nos están oyendo. Bueno, de repente tienen un hijo que es así y no se han dado cuenta. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo un hijo autista o de Asperger o otra cosa? Ok, eso puede variar, ¿ok? Según el niño y según la persona. Ya. Como dijiste antes, hay niños que de repente pueden ser inquietos y sencillamente son inquietos porque es su personalidad, porque es su entorno. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos. Él es hiperactivo, él es hiperactivo. Exacto. Hay que ser muy cuidadosos a la hora de buscar un diagnóstico. ¿Qué pasa? Muchas veces llevamos al niño a una consulta e inmediatamente se le coloca la etiqueta. No, él tiene TDAH o Ya. tiene TDA y ¿Qué es lo que es listo. TDAH? Trastorno por hiperactividad. ¿Ok? El niño es hiperactivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se diagnostica, que muchas veces los papás no se dan cuenta de lo delicado del asunto. Cuando diagnosticas a un niño con hiperactividad, normalmente se tiene que medicar. ¿Ok? Y eso es algo que es delicado, sumamente delicado. Entonces, ¿Por qué? porque son medicamentos que son fuertes, o sea, y afectan todo el comportamiento del niño. Estamos hablando de un niño que va a estar tranquilo, un niño que de repente puede generarle mucho sueño el tratamiento, si no se lleva bien pueden haber otro tipo de daños. Ya. Ok, entonces es algo delicado. ¿Ya? ¿Qué es lo importante en este caso? Buscar un buen diagnóstico. Cuando yo como papá empiezo a ver quizás que mi hijo tiene conductas distintas a las de otros niños, y cuando te estoy ¿Como por ejemplo? cuando te estoy hablando de esto, te hablo de que, por ejemplo, cuando el niño empieza a hablar, que quizás no habla con la misma fluidez que los demás. Ya. Cuando el niño tiene estereotipias o se trata de comportamientos muy rutinarios o repetitivos, hace ruidos, no es que acomoda las cosas, una cosita detrás de otra, entonces si yo le quito eso explota, hay un estallido de ira, hay algo que quizás no esté bien, ¿ok? Y eso se puede determinar a distintas edades. Todo va a ser o va a surgir dependiendo del comportamiento del niño. Cuando yo lo llevo a un psicólogo, cuando yo lo llevo a un neurólogo, tengo que buscar una persona que realmente vaya a buscar el mejor diagnóstico. Ya. ¿Ok? Porque, repito, si el diagnóstico es errado, las consecuencias para el niño pueden ser bastante delicadas. ¿Ok? Entonces, no es algo que sencillamente voy a la primera consulta, el niño es esto y listo. No. Yo tengo que buscar elementos biológicos que existen. ¿Es hereditario eso? No, o sea, no se ha determinado un factor determinante, valga la redundancia, que sea hereditario. ¿Ok? Existen casos, pero no es determinante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya yo tengo el diagnóstico, yo como papá también debo buscar la forma de yo poder ayudar a mi hijo. Claro. Para yo poder ayudar a mi hijo tengo que también aceptarlo yo, ¿ok? Que para muchos papás a veces no es fácil entender que eso es lo que hay, es lo que tenemos y con eso es que tenemos que trabajar. Que en base a lo que yo trabaje como papá, yo voy a conseguir que mi hijo se desarrolle de la mejor manera posible. Entonces, le repito, es un trabajo en equipo, engloba a todo el entorno del niño que está siendo diagnosticado. Cuando estamos hablando, me llega a la memoria la película de Forrest Gump, simplemente como para ilustrar a nivel gráfico de qué estamos hablando. En este caso el papel, excelente, es uno de mis actores favoritos. El papel que hace de Tom Hanks de Forrest Gump es ¿qué en este caso? ¿Cuál condición tiene? Bueno, se está hablando de una persona con autismo. Autismo. Una persona con autismo. Pero tiene él hace el papel que tiene una característica increíble. Prácticamente es un genio. Tiene unas memorias extraordinarias. Inclusive yo conocí a un muchacho, hijo de un gran amigo mío, que creo que es Asperger. Y yo hablé con él una vez y el muchacho recordaba,
óyeme, cosas insólitas por ejemplo, todos los integrantes de tal grupo, de cuándo nacieron cada uno, y el chamo lo que tenía eran 10 años. O sea, eso es parte de sí, eso. ellos de hecho tienen una capacidad que las personas neurotípicas normalmente no tienen. No estoy hablando... somos nosotros. Sí. Entre comillas, entre normales. comillas, entre Okay, comillas. Porque todos tenemos un toquecito de algo, ¿no? Pero, exacto. ¿qué pasa? Que ellos tienen una capacidad que se llama hiperfoco. Ellos se concentran en algo y no hay manera de sacarlos de ahí. Ya. Entonces, cuando yo tengo capacidades adicionales, ¿ok? Al funcionamiento regular de un cerebro, de una manera de pensar, y yo me concentro específicamente en un tema, logro ser brillante en ese tema. Uh-huh. Y por eso tenemos muchas personas que son reconocidas en la historia y ahorita nos damos cuenta, no, es que era autista. Y resulta que la persona era brillante, pero es porque ellos tienen esa capacidad, o sea, la capacidad de concentrarse en un tema y exprimir el tema al máximo. No estoy hablando de todos, ¿no? Pero claro, muchos tienen esa capacidad. Increíble el cerebro humano. ¿Qué diferencia hay en autismo y Asperger? En estos momentos el Asperger incluso lo incluyen dentro del espectro autista. No se hace una separación, esto es reciente. Según mi experiencia, uh-huh, ¿okay? No podemos tratar a la persona con Asperger de la misma manera que trata una persona con bajo funcionamiento dentro del espectro autista. Hay personas, hay niños que lamentablemente quizás no pueden comunicarse, no pueden incluso caminar, que eso se debe a otro tipo a otro nivel. A otro nivel, e incluso se añaden otras situaciones físicas, ¿ok? De repente esa condición no vino sola, vino acompañada de otras condiciones a nivel físico, ¿ok? Pero la persona con Asperger es una persona de alto funcionamiento, es un autista de alto funcionamiento que se puede desarrollar perfectamente en la sociedad. Cuando me hablas de alto funcionamiento, ¿te refieres a qué? Una persona que se comunica, una persona que puede estudiar, una persona que puede ser brillante en lo que estudia, en su trabajo, en su familia. Elemento importante, que es acá donde entramos los orientadores, uh-huh, el hecho de que la familia haya logrado una aceptación. Cuando yo hablo de aceptación, no hablo sencillamente de que yo diga, ay, es que él es autista y bueno, él es así. No, es que yo entienda que es que esa persona sencillamente piensa diferente y que yo me puedo adaptar a esa persona y puedo entender que esa persona quizás tengo que adaptarme, tengo que moldearme a él, ¿ok? Para hacerle su entorno lo más agradable posible. Hasta inclusive, bueno, va a sonar un poco extraño esto, pero en un determinado momento puede ser una característica hasta positiva. Sí. O sea, sí, en este caso, las personas, porque no se puede hablar solamente de niños, sino que, como tú dijiste, hay niños que bueno, nadie se dio cuenta que es Asperger, por ejemplo, y cuando es adulto, su manera de comportarse, uno, bueno, se da cuenta. Lo que pasa es que cuando ya es adulto, ¿quién lo va a atender? O sea, ¿o será que él mismo se da cuenta que Asperger, después de estudiar tanto, y va a un psicólogo y lo acepta? Pero son personas con una capacidad mental increíblemente alta. Por eso, hasta un coeficiente intelectual bastante alto, desarrollado. Por eso es que nosotros como profesionales de ayuda y profesionales de la salud mental no podemos etiquetar uh-huh, a las personas. Yo hago mucho hincapié, por ejemplo, a los papás, en el hecho de no centrarse en que, ay, mi hijo tiene esta condición, entonces, ¿qué voy a hacer? No, vamos a ver qué me da. ¿Ok? Exacto. ¿Qué me da el niño? No es que el niño con autismo no socializa. Ya va. Hay niños que son autistas uh-huh, y socializan dentro de sus limitaciones, han aprendido a socializar. ¿Por qué? Porque de repente papá socializa mucho y tiene amigos y estoy acostumbrado a ver gente en mi casa y de repente mi mamá también es súper sociable, tiene amigas, sale, habla y yo también soy así. O sea, el autismo
Y la neurodivergencia en todos sus aspectos no anula el factor crianza, no anula el factor personalidad, no anula el factor de las cosas que yo heredé de mis papás, ¿ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta esas cosas a la hora de tratar con un niño neurodivergente. No puedo etiquetarlo, y porque etiquetarlo es limitarlo. Y no debe ser un factor excluyente de cualquier tipo de trabajo, o sea. No debería. No debería ser. cuando la persona funciona bien a nivel social, incluso con algunas limitaciones, pero existe un buen funcionamiento, no debería ser limitante. E incluso hay personas, sabemos que dentro incluso en nuestro país se exige la inclusión de personas con condiciones dentro de las empresas y resultan brillantes también. Por ejemplo, tú a una persona con autismo, con determinado tipo de autismo, lo pones a organizar X cosas, carpetas, lo que sea, y ese trabajo va a quedar a uno. ¿Por qué? Excelente. Porque ellos son muy meticulosos, muy detallistas, muy observadores y se centran en lo que tienen que hacer. Son características positivas. Y yo como mamá, yo como papá de un niño neurodivergente, siempre la regla debe ser centrarme en los aspectos positivos de lo que mi hijo me puede dar. Siempre existen. Están haciendo series ahora que, bueno, las estoy viendo, son series, de repente son viejas, pero a mí me encanta mucho, por ejemplo, hay una serie viejísima, que el tipo es un detective, se llama Monk. Entonces, él tiene una obsesión por las bacterias, él no puede tocar nada, aquello, el actor, pero increíble, Sí. no me acuerdo cómo se llama, pero el tipo es brillante, o sea, el tipo es un genio y resulta ser que lo contratan en la policía para que resuelva casos. Por supuesto, ya todos saben la condición de él y que tiene, o sea, hay veces que sale con una locura, con algo extraño y todos se miran así, pero dicen, tranquilo, él es así, pero es normal, o sea, él va a resolver el caso. Te pongo el ejemplo de eso porque yo me imagino de que una persona con esa característica, un niño, un adulto, lo que sea, una vez que entendamos que él es así, hay que adoptarlo, o sea, aceptarlo y más bien ayudarlo y que colabore con nosotros porque de repente, digo yo, tiene alguna característica diferente a que nosotros no tenemos. Sí, es un engranaje. Exacto. Esto va a funcionar como un engranaje. Yo, por ejemplo, si tengo un hijo que tiene una condición, tengo que primero conocerlo, o sea, no limitarlo, ¿ya? Exacto. Conocerlo y de repente me puede sorprender. Porque ¿Qué comportamiento en el colegio? O sea, porque los niños son muy crueles. El bullying, está toda la burla que se le hacen a ciertos niños. ¿Qué aconsejas tú en este caso como orientadora cuando una familia descubre que el niño tiene esa característica? ¿Ahí qué pasa? O sea, ¿cómo debe manejarse el entorno colegial en este caso? No vamos a hablar fuera del colegio, primero vamos a hablar dentro del colegio. ¿Se le informa a los niños su condición o no se le dice nada? O sea, ¿cómo? Para que el niño no se sienta mal. Claro, todo va a depender del nivel y por eso insisto en la importancia de que los papás trabajen este proceso, porque es un proceso. Claro. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en el nivel en el que yo, como mamá, como papá, acepto y trabajo ese proceso, yo puedo solicitar apoyo, por ejemplo, en el colegio, y yo voy a entender que no es que en el colegio me lo van a etiquetar, no es que en el colegio dicen que él es diferente, es que él es diferente. Claro. Y yo como papá ya lo acepté. Entonces, cuando yo lo acepté, yo logro que los demás lo acepten. Acá, por ejemplo, estamos hablando de un tema de inclusión. Los colegios tienen el deber de incluir a un niño o a niños con condiciones dentro de las aulas regulares. Pero en este caso, se le pregunto, ¿se le debe
informar a los compañeritos de clase su condición o no? Es que si no lo hacemos, realmente no estamos haciendo nada. Porque Okay. ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la inclusión? Okay. De que tanto el niño con autismo o con cualquier otra condición pueda integrarse socialmente, como que el niño que es neurotípico, que tiene un funcionamiento dentro de lo común, entienda y acepte que hay personas diferentes. Entonces, claro, si yo no le digo a él qué es lo que está pasando, él no lo va a entender. Y si no le dice a su entorno qué es lo que está pasando, tampoco lo van a entender. Entonces, tiene que ser una red informativa de que todo el mundo sepa con quién están. Exacto. Hablando. El niño, por ejemplo, que es autista, no entiende quizás porque hay rechazo por parte de los demás. Claro. Y el niño que es neurotípico no va a entender por qué él grita, no va a entender por qué él llora, no va a entender por qué de repente lo sacan del salón si él se altera. No lo entiende, él lo ve como un trato especial o lo ve como otra cosa, pero no lo logra entender. Entonces, existe ahí la intervención de profesionales de ayuda para que tanto el entorno lo logre comprender y sepan cómo tratarlo, como que el niño también se sienta incluido dentro de su entorno. Tiene que aprender a vivir con esa característica toda su vida. No hay, vamos a decirlo así, no hay cura. Hasta los momentos. No. No. Entonces, la persona que ya adulta se sabe, porque ya le han informado que eres, por ejemplo, Asperger o es autista, ahora pregunto, sabiendo él que tiene esa condición, ¿puede controlar algo o no? Dependiendo del nivel de autoconocimiento y del nivel de razonamiento que la persona tenga. Ojo, no todas las personas con autismo tienen la misma capacidad de razonamiento. Claro. Hay autistas de muy bajo funcionamiento que lamentablemente no pueden razonar respecto a su condición. Que no pueden caminar. Exacto. También. Es otro nivel. Exacto, pero personas de alto funcionamiento con alguna condición similar pueden hacer conciencia de en determinado momento yo reacciono así, o en determinado momento, o esto me molesta. Claro. Entonces esto lo tengo que evitar porque me molesta, o me puedo autorregular de esta manera. Entonces, la persona, en la medida en la que se conoce, o sea, ya tengo mi diagnóstico, logro conocerme, sé qué es lo que me altera, sé que me molesta, entonces, y también sé qué es lo que puedo potenciar. Si soy intuitivo, si tengo buena memoria, si soy muy hábil con la organización, entonces ya yo sé qué tengo que evitar, claro, y qué puedo potenciar. Exacto. Eso les ayuda muchísimo. Qué bueno. Angelé Molero, estamos hablando con la licenciada Angelé Molero. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Tú atiendes también privadamente a casos así? Di tus redes sociales. Pueden conseguirme como Orientación INT por Instagram. Pueden escribirme también al WhatsApp. No sé si... Sí, el teléfono. El número 0414-608-0065. Con mucho gusto los atenderé. 1.000.000 de gracias. El tema sumamente apasionado, interesante. Cuando yo puse la promo, mucha gente me llamó porque no es un mito, es una realidad que simplemente uno tiene que aceptar. Y digo yo, en parte es una bendición del cielo tener un niño que se ha desarrollado con esta característica de autismo o de Asperger. Y puede ser un genio, puede ayudar a la humanidad. Y no hay que excluirlo de una manera tan drástica como pasaba en antiguas sociedades, porque hoy en día la inclusión es sumamente importante y veo que se está desarrollando muy bien. Angelé, 1.000.000 de gracias. Gracias a usted por la invitación. Me saludas a tu padre, Jimmy Molero, mi querido amigo. Sigue la música, ya regresamos.